Buenos días, Egunon. Bueno, ¿qué os parece si oramos? ¿Oramos por la palabra? Amado Dios, qué bueno es estar aquí juntos, en armonía, como hermanos, como un solo cuerpo, Dios. Es especial cuando nos juntamos todos juntos y te adoramos, Señor, y te cantamos. Y también podemos sentir tu presencia. Señor, gracias porque tú has puesto tus ojos de amor sobre esta congregación, Dios. Tú estás con nosotros, Dios. Señor, pido que tú nos hables en esta mañana, Dios. Háblame a mí el primero, Dios. Ayúdame a transmitir lo que haya en tu corazón. Tienes permiso también para usar mis labios para hablar y decir o quitar o restar a cualquier cosa que yo me haya preparado, Señor. Quiero que tú tengas la preeminencia en todo, Señor. Que tu palabra, Señor, haga el efecto para el cual tú la envías en esta tierra, Señor. En nuestros corazones te pedimos, Dios, que nos hables y que nosotros podamos escucharte, Señor, de manera sencilla, de manera clara, Señor. Y te ruego, Señor, que tú te lleves cualquier tipo de oposición en el espíritu, Señor, que quiera impedir que tu palabra, Señor, penetre en lo más profundo de nuestras almas. Queremos ser transformados por tu palabra y darte el espacio, Dios, el espacio para que tú vengas, Señor, y hagas todo nuevo. Bendice tu palabra y ayúdame a mí a transmitirla con claridad y con autoridad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, creo que el último día que estuvimos aquí como familia fue el domingo 12 de abril, si no me equivoco. Ha pasado ya unas semanitas, creo que 3. Y no sé si os acordáis, espero que os acordáis de algo de lo que hablamos. ¿Alguien se acuerda por lo menos cuál fue el personaje principal del que estuvimos hablando? Bueno, pues bien. Oye, después de 3 semanas, si se acuerdan de algo, está bien. Es que el Señor habló. Qué bueno. Sí, Tomás, estuvimos hablando, ¿verdad? Simplemente por poner en contexto, y vamos a continuar ahora, porque después de Tomás viene otra conversación interesante que Jesús también tuvo con otro de sus discípulos, que espero que nos bendigan esta mañana. Estuvimos hablando de que Jesús nos escandalizaba, ¿verdad? De la crisis de fe que tuvo Tomás, que Tomás, a pesar de todas las dudas que tenía, permaneció firme y gracias a que permaneció firme, pudo ver con sus propios ojos a Jesús resucitado, el que le estaban diciendo, y pudo exclamar con sus propias palabras, Señor mío y Dios mío, ¿verdad? Y finalmente decíamos que, bienaventurados, ¿no? Jesús nos echaba un piropo a todos nosotros, nos decía, bienaventurados, iglesia de Alta, porque aunque no estáis viendo, estáis creyendo. Y seguimos creyendo, ¿verdad? No sabemos lo que nos va a deparar el futuro, pero seguimos creyendo. Y después de Juan 20, pues va Juan 21, ¿verdad? Es sencillo, ¿verdad? Los niños pequeños lo saben. Después de Juan 20, va Juan 21. No quiero leer el capítulo entero para que no se haga muy largo y para no cansar, pero vamos a poner un poquito simplemente en contexto. Dice que después Jesús se manifestó otra vez de nuevo a algunos de los discípulos. Y dice que en esa ocasión estaban Pedro, estaba Tomás. Vemos que hizo efecto la conversación a solas de Jesús con Tomás y de comprobar todo y meter los deditos. Estaba Tomás ahí, es decir, ya que permaneció firme después de la crisis que tuvo, permaneció. Estaba también el discípulo al que Jesús amaba, que así se denominaba a sí mismo Juan, el discípulo amado, no es porque le amara más, sino porque él a sí mismo se sentía así. Estaba Juan y algunos más discípulos. Y entonces Simón, Pedro, les dice a todos, oye, me voy a pescar. Yo no sé si se lo dijo con ese ímpetu, que yo he venido aquí como muy animoso esta mañana, ¿no? Igual Pedro no lo dijo exactamente así, igual Pedro estaba diciendo, porque Pedro no tenía la duda que tenía Tomás en un principio. Es decir, Pedro no tuvo dudas de que Jesús había resucitado. Pedro ya lo había visto. Pero Pedro ahora me imagino que se estaba preguntando otras cosas. Como diciendo, se presentó a nosotros, pero Pedro en el fondo sabía que tenía una conversación pendiente con Jesús. Porque la última vez que habían estado, así en plan un poquito más, le dijo Pedro, ¿os acordáis de lo que le dijo Pedro, verdad? Maestro, aunque todos te abandonen, aunque todos te dejen, yo pondré mi vida por ti. Y yo creo que Pedro, ahora que ya Jesús ha resucitado, todos están súper contentos, ¿qué pasará? Él todavía
no puede pasar página porque sabe que tiene algo pendiente. Tiene algo pendiente. Y yo creo que en esos pensamientos de Pedro de en algún momento tendremos que hablar Jesús y yo porque yo ya no sé si Él va a seguir confiando en mí para lo que queda por delante. Entonces dice, vamos a pescar y sus amigos, sus discípulos le dicen, pues vamos nosotros contigo. Y están y se parece mucho a la primera vez que Jesús le llamó a Pedro cuando estaba con su hermano, porque dice que se fueron a pescar, estuvieron pescando toda la noche, no pescaron nada, a la frustración se le juntó el hambre, no habían desayunado, y dice el texto que Jesús está ahí en la orilla. Él dice, chicos, ¿tenéis algo para comer? Y dice, ¡no! ¡Echad la red a la derecha! Y yo creo que ya se empiezan a, esto no suena, esto no nos resulta familiar. Echan la red a la derecha, se llena de peces. Y entonces es que Juan, el discípulo a que Jesús amaba, se da cuenta y dice, ¡es el Señor! Y Pedro, en cuanto escucha, es el Señor, que él estaba pensando toda la noche, porque toda la noche sin pescar nada da tiempo para pensar. Y yo no sé si tú cuando tienes insomnio y no puedes dormir empiezas a darle ahí a la burúe, y empiezas ahí a maquinar y tal, y esto y lo otro. Y tenía que, pero ¿cómo se me ocurre a mí? ¿Cómo se me ocurre decir que no le conozco? Y encima, la última vez ya casi maldiciendo, que no lo conozco. Y estaba ahí, yo creo que Pedro ahí martillándole en la cabeza ahí, toda la noche sin pescar. Que si por lo menos estoy ocupado y estamos ahí, venga, con el trajín del trabajo, pues bueno, pues la mente como que se mantiene ocupada. Y dice que cuando Pedro escucha que es el Señor, esto es muy gracioso, porque dice que se pone la ropa porque se la había quitado y se tira al mar, ¿no? Se tira al agua. Y se van nadando, corriendo hasta ahí. Los demás ahí tienen que ir arrastrando la barca con todos los peces, con toda la red. Dice que la red no se rompía. Es decir, vemos ahí todo el contexto y cuando llega ahí se encuentran a Jesús que les acaba de preparar una barbacoa de pescado. Yo sé que aquí en el norte las barbacoas no se hacen de pescado, ¿verdad? Se hace de chuletón. Pero Jesús les estaba preparando, en otras palabras. ¿Por qué cuento todo esto? Porque Jesús ya se había anticipado a Pedro, Jesús ya sabía la comedura de tarro de Pedro y Jesús está preparando el escenario perfecto para tener una conversación profunda y restauradora con Pedro. Porque Jesús toma siempre la iniciativa y así como restauró a Tomás, ahora en su agenda está, bueno, Tomás, que meta los dedos aquí tal cual y luego una agenda divina, Padre, que vamos con Pedro, ¿verdad? Sí, vamos con Pedro. Vamos a ir donde Pedro, que le hace falta, que está el pobre. ¿Cómo está? Tiene que estar roto. Porque después de negar a Jesús, y no solamente una vez, ni dos, ¿verdad? Le negó 3 veces. Entonces, en todo este que acabo de resumir para no leerlo todo, y yo creo que he tardado más que si lo hubiera leído, pero bueno, esto era Juan 21, del 1 al 14, por fin llega la gran conversación de Jesús con Pedro. Y me llama la atención el versículo 15, dice, después de haber comido, Jesús le preguntó a Simón Pedro. Pero fíjate que dice, después de haber comido. Esto al margen, entre paréntesis. Así como todo el mundo sabe que no se puede ir a hacer la compra con hambre, porque compras de más, hay ciertas cosas que no se pueden hacer con hambre. Y una de ellas es tener una conversación incómoda, que no sabes muy bien por dónde va a salir. Cuando tienes que afrontar algo importante, no lo hagas con hambre. No, de verdad, porque yo conozco a alguien de mi familia que cuando tiene hambre se vuelve muy maleducado o maleducada y empieza a comer sin más y no, y se para el mundo, no sabe de más. Entonces, pero ¿por qué cuento esto? Porque Jesús, sabemos que es Dios, pero Él también fue 100% humano cuando estuvo aquí en esta tierra, ¿verdad? Y ahora está con su cuerpo glorificado y un día le veremos y vendrá, etcétera. Pero para Dios, para Jesús, él no está todo el rato pensando en las cosas espirituales y místicas como a veces hacemos nosotros los evangélicos en nuestra microcultura. Él es práctico, Él es sencillo, Él es real. Por supuesto es todopoderoso y todo lo puede hacer, pero los pequeños detalles Dios los cuida. Y seguro que aquí hay miles de testimonios que podéis decir amén a lo que yo acabo de decir. Dios cuida los pequeños detalles. Y se toma la molestia de que Pedro esté descansado, bueno, descansado no, que lleva toda la noche sin pegar ojo, pero por lo menos que le repone las fuerzas. Y dice que después de haber comido. Y me llama la atención porque Él suple primero las necesidades básicas
Y cuando están cubiertas, entonces pasa la parte espiritual. Esto entre paréntesis. Muchas veces nosotros queremos compartir el Evangelio con la gente, ¿verdad? Y vamos directamente ahí a lo espiritual, ¿verdad? Pero no nos paramos a pensar cómo está esta persona, tendrá sus necesidades cubiertas. Esto es un pequeño apunte porque estoy casado con una mujer que es trabajadora social y estamos ahí a full con la asociación en Baracaldo, ¿verdad? Y es algo recurrente entre nosotros, que muchas veces vamos con el Evangelio pero sin anestesia, ¿no? En plan, ahí te opero y te hago la raja ¿no? Y bueno, y a veces tiene su momento también, ¿no? Tiene su punto, pero después de haber comido, Jesús le preguntó a Simón Pedro y le dice: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y le respondió: sí, Señor. ¿Tú sabes qué? Ahí dice, en la versión Reina Valera, utiliza te amo, la pregunta que hace Jesús, y Pedro responde con la misma palabra. Pero esto es mucho más profundo. Por ejemplo, yo tengo la versión Reina Valera, pero del 2020, y ahí ya hace, como es una revisión a posteriori, hace una pequeña revisión que se entiende un poquito mejor. Jesús le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y luego pone la coletilla: ¿más que estos? Claro, Pedro, el impetuoso, siempre como que iba adelante, ¿no? Y fue el primero que cortó la oreja cuando vinieron a apresar a Jesús. Fue el primero que se lanzó de la barca a andar por encima del agua. Este es Pedro, el impetuoso. Entonces, Jesús ahora le confronta con mucho amor, como hace él siempre: ¿me amas más que estos? Pero no es una pregunta de amar, está haciendo un amor que es el amor ágape, el amor de Dios, el amor incondicional, es un amor sacrificial, es la palabra que utiliza aquí en la traducción en el griego, que es ágape. Es como si Jesús le estuviera diciendo, parafraseándolo: Pedro, ¿me agapeas? ¿Me amas con amor ágape? Y Pedro le responde: tú sabes que, en esta traducción dice, te quiero. Y una cosa es amar profundamente y otra cosa es te quiero, te tengo aprecio, te tengo cariño. Y es la palabra que utiliza en el griego, que es fileo. Es decir, para que se nos quede bien en la cabeza y os acordéis de este mensaje cuando vengamos la próxima vez, que Dios sabe cuándo será. Pedro, ¿me agapeas? Y Pedro responde: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te fileo. ¿Me agapeas, Pedro? Señor, tú sabes todo, tú sabes que te fileo. Es totalmente honesto. Me encantaría amarte de la misma manera que tú nos amaste a nosotros, maestro, pero tú sabes que no. No estoy en ese punto y no lo voy a fingir. Me hubiera encantado dar mi vida por ti, maestro, me hubiera encantado ponerme delante y decir: sí, yo soy Galileo, yo estaba con Jesús, apresadme si queréis, me voy a la muerte con él. Pero a la hora de la verdad le entró el candelillo a Pedro y dijo: no, yo no le conozco. No, sí, tú estabas con él. No, yo de verdad que no sé quién es. No, tú estabas con él, yo te conozco, el acento mismo te delata. ¡Que he dicho que no le conozco! Ese Pedro, el impetuoso, ahora está delante de Jesús, no sabiendo si le va a caer la reprimenda del siglo, no sabe muy bien lo que le espera. Porque Pedro había visto a Jesús también con mano dura, ¿eh? A los fariseos les volcó las mesas, a los hipócritas Jesús les dio caña. Y claro, Pedro se encontraba ahora como diciendo, delante de todos los discípulos, me hice el valiente, me hice el pechito, y dije que yo pondré mi vida por él, y todo el mundo ha visto que yo... Es verdad que todos lo abandonaron, pero no todos prometieron que no le iban a abandonar. Él sí. Y esto pasa durante 3 veces. Le dice Jesús: apacienta mis corderos. Wow. Yo creo que esta respuesta Pedro no se la esperaba. Porque Pedro le está respondiendo a Jesús: tú sabes que te fileo, tú sabes que te tengo aprecio, tú sabes que te quiero, y a lo mejor estaba esperando de Jesús: Pedro, ves, es que tienes que ayunar más, tienes que orar más, tienes que ir más a los cultos, tienes que hacer el discipulado, tienes que hacer esto, es que tienes que ir a las vigilias, tienes que ir a evangelizar la próxima vez que el pastor de la fecha, es que tienes que ponerte las pilas, Pedro, porque así no vamos bien, Pedro. No, parecía que Pedro se esperaba quizá una respuesta así, ¿no? Tienes que hacer un ayuno de 40 días, Pedro, porque esto que has hecho es que ¿cómo se te ocurre, Pedro? No, ¿qué le responde Jesús a Pedro? Apacienta mis corderos.
Y yo creo que Pedro se acordó de la primera vez que Jesús les llamó y estaban precisamente echando las redes, no pescaron nada, y Jesús les llama a él y a su hermano aparte, y les dice, seguidme y os haré pescadores de hombres. Wow. Y vemos aquí Jesús, que cuando Pedro le confiesa que le ama, pero con el amor pequeñito, con el fileo nada más, Jesús le dice y le confirma su llamado y le dice, Pedro, pues apacienta mis corderos. ¿Y le vuelve a preguntar Jesús. Le pregunta de nuevo, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? ¿Me agapeas? Y Pedro le respondió por segunda vez, sí, Señor. Tú sabes que te fileo. Tú sabes que te quiero. Ya empezaba a sentirse un poco ya, primero sorprendido de que le dijera apacienta mis corderos, pero me lo dice 2 veces. Ahora la segunda vez que le he vuelto a decir te fileo, ahora es cuando, la primera vez ha sido amable, pero ahora hace como lo del sándwich, ¿no? Primero amable, luego le mete de caña y luego amable otra vez. No, la segunda vez, para sorpresa de Pedro, vuelve a escuchar la misma respuesta. Y Jesús le vuelve a confirmar. Y le dice, apacienta mis ovejas. Este Pedro es el mismo que cuando estaban todos ahí escandalizándose de Jesús, le dice, ¿vosotros quién decís que soy yo? Y este Pedro, el que está ahora sí que no sabe muy bien qué hacer delante de Jesús, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús delante de todos le dice, bien dicho, Pedro, porque no te la verdad, eres dichoso porque no te lo ha revelado sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y Jesús le dice, y te digo más, y tú eres Pedro, tú eres roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Wow. Entonces, fíjate, por segunda vez, Jesús le confirma a Pedro y Pedro se acuerda de lo que le había dicho. Entonces, si Jesús me está diciendo que apaciente sus corderos otra vez, es que a lo mejor Jesús, lo que me dijo aquel entonces, sigue vigente. Y sabéis, iglesia, es que todos nosotros durante nuestra vida, ¿cuántas veces no habremos negado al Señor? Gracias a Dios que no estuvimos en la misma tesitura que Pedro. Sinceramente, yo creo que, no sé vosotros, pero yo con lo cagoncica que soy, ¿se entiende la palabra? Con lo cobardica que soy, seguramente luego yo en el secreto le digo, Señor, tú sabes que en el fondo yo quería decir otra cosa, pero es que los que estaban ahí los soldados con la espada, y yo por dentro tenía los dedos cruzados y dije, no le conozco, pero sí, no, pero tú sabes que en el fondo yo te amo, Señor, pero no, es cuestión de dejar a mi familia sin padre y sin esposo y tal. Y para negar al Señor tampoco hace falta hacer algo terrible. Hay muchas maneras de negar al Señor. Yo, por ejemplo, me acuerdo muchas veces cuando tengo la oportunidad en el contexto laboral, etcétera, y se presentan oportunidades para sacar a relucir ese Dios que la sociedad está intentando matar y sacarlo de la escena y tengo la oportunidad, y hay veces que por no abrir el melón y por no decir ¿y dónde vas este fin de...? No me ha salido, pero a otras veces sí. No, pues imagínate, pues voy a Donosti. ¿Qué vas a hacer en Donosti? Pues voy al culto. ¿Qué vas al qué? No, es que me toca compartir. ¿Y de qué vas a compartir? No, pues es que me han dicho para qué. Y muchas veces surge la oportunidad de dar un paso adelante y defender al Señor y decir públicamente, identificarnos como cristianos, y a veces no lo hacemos. Y es una manera sutil de negar al Señor, porque nos vence la comodidad por pereza. Ay, qué pereza ahora explicar, ¿cómo le explico yo todo el rollo? Que no soy católico, pero que sí, pero que creo en el Señor, pero que he hecho la comunión, pero luego porque mis padres eran católicos, pero luego me bauticé de mayor, porque la Biblia dice que hay que, ¿sabes? Y a veces te da una pereza todo el rollo, y total, para que luego al final me digan, no, o sea, que testigo de Jehová, que no. Entonces ya hay veces ya uno dice, pues mira, Señor, tú sabes, si se da la oportunidad mejor, meto la lanza, pero si no, no me meto en jardines, ¿no? Y yo reconozco que he estado muchos años así, diciendo, ay, qué pereza me da. Pero bueno, la segunda vez que le pregunta Jesús, ¿me agapeas? Y Pedro le dice, te fileo. Y le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan. Y esta vez
Ya no le dice, si me amas con el amor grande, el agape. Le dice, ¿me quieres? Cambia ya la palabra Jesús, con toda intención. Le dice, Pedro, ¿me fileas? Y ahí Pedro ya dice que Pedro se entristeció por el hecho de que le preguntara por tercera vez, ya no si le amaba con ágape, porque ya había quedado demostrado que no. Ya le dice, al menos me tendrás aprecio, ¿no, Pedro? ¿Me quieres un poquito? Y me encanta esto. Le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Tú conoces mi corazón. ¿Cuántas veces he intentado ser más disciplinado? ¿Cuántas veces he intentado hacer el devocional por las mañanas? ¿Cuántas veces he intentado decir la verdad y nada más que la verdad y solamente la verdad? Y he fracasado. Tú lo sabes todo, Señor. Y entonces le dices, tú sabes que te fileo. Y entonces ya están en el mismo plano los dos. Ya Jesús se rebaja al nivel más humano de Pedro, le pregunta, y Pedro se acuerda, claro, es que 3 veces le negué al Señor. Y por tantas veces que le negó al Señor, tantas veces Jesús confirma y reafirma y se asegura que le quede bien claro a Pedro. Le dice, Pedro, ya sé que me has negado. Pedro, ya sé que me has fallado. Yo lo sabía, Pedro, por eso, y te lo intentaba avisar. Lo que pasa es que no, en ese momento no podías entenderlo, pero sabes, olvídate de todo eso, Pedro. Al margen de cuántas veces me hayas negado y lo mal que tú te sientas ahora, quiero que sepas una cosa, Pedro. Tú no eres indigno delante de mi presencia. Tú eres aceptado por mí. Tú eres amado. Yo te estoy devolviendo la dignidad que tú te mereces porque eres mi hijo amado. Y aunque es verdad que la liaste, Pedro, porque es verdad que la liaste, yo no pongo el foco en lo que preparaste, sino que me pongo el foco en que cuando tú estabas arrepentido, no hiciste como Judas, que fue y se ahorcó por el remordimiento que sentía, sino que has venido a mí, Pedro. En cuanto escuchaste que era el Señor, bajaste de la barca, te pusiste la ropa, te ceñiste y viniste nadando hasta aquí, porque escuchaste mi nombre. Y yo pude, Pedro, oler el olor de tu arrepentimiento. Y quiero que sepas, Pedro, que por cuanto te has arrepentido y has venido corriendo, en este caso nadando hasta mí, yo te preparo el desayuno, te pongo la mesa, te doy de comer, cubro tus necesidades y te devuelvo a lo que el enemigo intentó robarte en una ocasión. Y esto se aplica para todos nosotros, hermanos. Esto no se aplica, por supuesto, al primero que me hables a mí, porque yo negué a Pedro también de manera muy fea. Y el Señor todo esto lo ha hecho conmigo. Pero de la misma manera que lo ha hecho conmigo a este nivel, quizá lo está haciendo con todos nosotros en la medida que cada uno haya negado al Señor. Sabe cada uno en qué área y de qué manera y cómo lo ha hecho. Dice, no hace falta que lo busquéis, pero en Lucas 22, 31-34 le dice, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado por ti, Simón, que tu fe no falte. Y dice, y una vez vuelto y una vez de vuelta tu confianza, dice, fortalece la fe de tus hermanos. Y esto Jesús se lo dijo a Pedro antes de esta conversación. Es decir, Jesús ya sabía que Pedro le iba a negar. Jesús ya sabía que cuando hay una persona que se determina a servir al Señor con todo su corazón y a tomarse su fe cristiana en serio, viene el enemigo de nuestras almas a intentar zarandearnos, como iglesia, como familias, como matrimonios, como todo lo que somos, intenta zarandear. Pero hay una buena noticia, y es que Jesús no solamente rogó por Pedro, sino que Jesús ruega por ti y ruega por mí y ruega por la iglesia de Alza, y no vamos a permanecer en la negación. Jesús va a venir hacia nosotros y nos va a restaurar. Jesús le dijo por última vez, apacienta mis ovejas. Y luego sigue diciendo, es interesante, dice, te aseguro que cuando eras más joven te ceñías la túnica dispuesto a ir donde querías, pero cuando seas viejo tendrás que extender tus manos y otro te ceñirá la túnica y te llevará a donde no quieras.
Jesús dijo esto, estoy en el versículo 19, Jesús dijo esto dando a entender la muerte con que había de glorificar a Dios. Fíjate qué interesante, en Juan 13:36, cuando Jesús está anunciando que Pedro le va a negar, ya le adelanta y le dice Jesús: a donde yo voy, Pedro, no puedes seguirme ahora, pero me seguirás después. En ese momento Pedro no entendía nada, dijo: no, yo mi vida pondré por ti. Y es cuando Jesús le dice: tu vida pondrás por mí, Pedro. No, cierto es que antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Pero fíjate, me encanta cómo Dios está en el presente, está en el pasado y está en el futuro. Es decir, todo lo que aconteció con Pedro, a Jesús no le pilla de sorpresa. Jesús estaba profetizando antes hasta las cosas malas que iba a hacer Pedro y cómo se iba a resolver, y le estaba diciendo ya aquí: Pedro, a donde yo voy ahora, es decir, que voy a la cruz, voy a morir crucificado. Tú ahora no me puedes seguir, pero me seguirás después. Y aquí ahora vemos que está escrito que Jesús dijo esto dando a entender la muerte con que había de glorificar a Dios. Y la tradición dice que efectivamente se cree que Pedro murió crucificado, pero boca abajo, porque no se sentía digno de morir de la misma manera que murió su Señor. Fíjate, lo que en un principio Pedro le negó y se achantó, luego Pedro fue capaz, porque ya no lo hizo en sus fuerzas. Luego viene, ¿verdad? ¿Sabéis? Luego viene Hechos, viene Pentecostés, y el primero que empezó a difundir el avivamiento fue Pedro, con ese primer discurso que se convirtieron 5.000. Pero ese mismo Pedro que está en Pentecostés es el mismo Pedro que está aquí, en un punto de inflexión en su vida, donde está con Jesús. Y Jesús le está diciendo: Pedro, tus errores del pasado no te definen. Pedro, tus errores del pasado no te condicionan. Aun cuando tú pensabas que ya no había esperanza para ti, Pedro, yo te estoy diciendo ahora por triplicado, por 3 veces, Pedro, que sigo contando contigo. Y le dice: sígueme. Y esta palabra Jesús nos la dice a todos nosotros que queremos amar a Dios con ese amor ágape. Jesús nos pregunta a todos nosotros: Iglesia de Alza, ¿me agapeas? Y nosotros le decimos: de momento te fileamos. Pero si te es suficiente. Y yo me imagino a Jesús que, así como le dijo a Pedro: vale, me fileas, solamente me fileas. Hombre, yo hubiera preferido que me agapearas, pero ya que solo me fileas, bueno, me sirve, Pedro, me sirve de momento. Luego vendrá el Pentecostés y me agapearás con todo tu corazón. Pero de momento esta base me sirve. Sobre esta base edificaré. Sobre esta base edificaré. Y luego el Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, se encargará, ¿verdad?, de ir convirtiendo nuestro fileo en ágape, con la acción del Espíritu Santo. Y lo hará el Señor. El que empezó en nosotros la buena obra, la irá perfeccionando. Pero este texto nos quita mucha culpa de encima, porque a veces queremos ser mejor que Jesús, y mejor que Jesús no va a ser nadie, y queremos ser mejor que Pedro. Y si Pedro le negó, hermanos, nosotros también probablemente, si no lo hemos negado ya, posiblemente mañana nos avergoncemos de él y le neguemos. Pero aún así el Señor conoce nuestro corazón y sabe que al menos le fileamos, y por cuanto le fileamos, el Señor nos confirma y nos devuelve la invitación de amarlo, de seguirlo. Y dice: sígueme, claro, a pesar de, le dice, porque está hablando en el contexto de la muerte que va a morir Pedro, Le está diciendo: Pedro, cuento contigo, pero eso que no pudiste comprar al principio, te va a tocar cumplirlo después, Le está diciendo: Pedro, no te prometo una muerte digna. Si nos dijera el Señor ahora: queridos, queridas, seguidme, pero no os prometo una muerte digna, no os prometo una vejez, no os prometo un futuro maravilloso, florido, donde todo va a ir bien. Y aún así, Jesús le dice a Pedro: pero sígueme.
¿Seremos capaces de seguir a Jesús aunque no nos pueda prometer, al menos en esta tierra de los vivientes, una vida perfecta? Esa es la pregunta. Pedro miró atrás y vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, es decir, a Juan. El mismo que en la cena se recostó sobre su pecho y le preguntó: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Es interesante que estamos leyendo el Evangelio de Juan. Es decir, aunque aquí el protagonista es Pedro y Jesús, el que está escribiendo es Juan, el que a sí mismo se siente superamado por Dios. ¿Me entendéis, no? Por eso él se mete ahí en la historia, ahí como que no... Se mete ahí, ¿no? Y cuando Pedro le vio a Juan, el que está escribiendo, le dijo a Jesús, Pedro le dice, Señor, ¿y este? Porque vale, yo voy a morir, ya me estás dando a entender de que voy a morir, que ahora sí que voy a poder cumplir mi promesa, voy a ir donde tú vayas. Y tú vas a ir tú fuiste a la cruz y yo también me estás dando a entender que voy a morir crucificado, pero me estás diciendo que te siga y que cuentas conmigo, vale, cuenta conmigo, Jesús, te voy a seguir. Pero ¿y este qué? Es que qué rápido se nos va, ¿eh? Qué rápido se nos va. Te está hablando el Señor a ti, estás ahí súper... y estás pensando, ¿y este otro qué? Y le dice Jesús, si quiero que él quede hasta que yo vuelva, le dice, ¿a ti qué? Me encanta. Me encanta porque Jesús también tiene su sentido del humor y tiene sus ironías y sus cosas, ¿eh? ¿A ti qué? Le dice, tú sígueme. Es decir, el llamamiento que Jesús nos hace a cada uno de nosotros, que todos hemos sido un poco Pedro en nuestra vida, va con nosotros, es personal, ni siquiera los que están casados le digan, ¿y a esta qué? ¿Y a este qué? A mí me estás diciendo que te ame, que te esto, que lo otro, que deje esto, lo otro, que deje de decir mentiras, que deje esto, lo otro, tal, que deje mis vicios, mis cositas y tal, ¿y a esta qué? Y dice, ¿a ti qué? Ya trataré yo con él o con ella, con tu compañero, con tu jefe, con tu hijo, ¿y a ti qué? Lo que haga con él. Y qué dados somos a compararnos, ¿verdad? Pero es que eso tiene un peligro, hermanos, hermanas. Y es que cuando preguntamos ya este qué, de alguna manera, inconscientemente estamos diciendo, estamos como dudando de la justicia de Dios. Porque es que creo que a estas alturas de la película ya hemos comprendido que Dios no trata a todas las personas exactamente igual. Y que tiene una manera de actuar con uno y con otro de otra. Y a uno de repente le hace un súper milagro y le sana y cuenta el testimonio y sale a la red social diciendo el Señor es bueno, el Señor es real porque a mí me ha hecho esto, y a otro le da una paz sobrenatural en medio de todo el proceso y al final acaba muriendo. Y es que Dios trata de una manera con uno y de otra manera con otro. Y ni Dios deja de ser bueno cuando no lo hace, y ni es súper bueno cuando sí lo hace. Dios es estable en el tiempo, Dios es bueno siempre, todo el tiempo. Pero nosotros somos muy de compararnos. El único estable, el que no tiene sombra de variación, el inmutable es Dios. Nosotros vamos cada uno como la onda del mar. Sígueme, Pedro, sin condiciones. No te prometo un futuro seguro. Y por favor, Pedro, no te me compares con otros. Dice la tradición que así como Pedro murió crucificado, Juan fue exiliado a la isla de Patmos y luego volvió a Éfeso y murió a una edad muy avanzada. Quizá 90 y picos. ¿Y por qué con Juan lo hace de una manera y con Pedro lo hace de otra? Pues pregúntale a Dios. Yo qué sé, no lo sé, pero es así. Dios es Dios, nosotros no. ¿Amén? Por ir cerrando, cuando Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? Y le comisiona de nuevo, un poquito antes, cuando estaban todos los discípulos, Jesús ya les había dicho a todos, porque la pregunta es, ¿me amas, verdad? ¿Me agapeas? Y Jesús ya les había dicho, si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque a veces uno dice, bueno, pero está hablando aquí, claro, yo no soy Pedro, yo no tengo un llamado así apostólico como el de Pedro, ni de evangelista, o de pastor, o de maestro, ¿no? O yo no tengo un llamado de estar en el ministerio de alabanza, por cierto, que es una bendición, o con los sugieres, o con los niños, ¿no? Yo no me ubico muy bien, no sé muy bien cómo servir al Señor, porque claro, Jesús le restaura a Pedro y le devuelve su llamado, y a lo mejor igual hay alguien aquí que dice, pues que yo todavía no sé exactamente cuál es mi llamado, no sé, ¿cómo aplico esto a mi vida? Y Jesús les dice, si me amáis, servidme. Vale, muy bien. Si me amáis, guardar mis mandamientos. Eso ya lo entiendo mejor. Pero no de guardar las 613
leyes que los fariseos añadieron para volvernos locos y lo que se puede y lo que no se puede hacer y lo que sí y lo que no. No, Jesús lo simplifica todo, me encanta. Jesús le dice, ¿cuál es el principal mandamiento? El más importante de todos, ¿cuál es? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo, semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, pues empecemos por eso, hermanos. Porque muchas veces queremos ser profeta de las naciones y nos saltamos luego lo más básico, que no es lo menos importante, es lo principal, es el meollo de la cuestión. Amar al Señor y amar al prójimo. Y después del gran mandamiento, la gran comisión. Si amo al prójimo, lo suficiente, no dice al prójimo evangélico, dice al prójimo. Me voy a interesar por su destino eterno. Y entonces la mejor manera de amar a las personas es compartirles lo que yo tengo. Es decir, es no volver a negar a Jesús más con mis hechos, ni con mis acciones, ni con mis palabras. Es decir, ponérselo fácil a los demás, para que puedan conocer también al mismo Jesús que yo he conocido. A que ahora ya es un poquito más, bueno, vale, Jesús me está diciendo que a pesar de que le he negado, cuenta conmigo, pero meramente para amarle a Él, y cuenta conmigo para amar a los demás. Y cuenta conmigo para que yo sea, en pequeña escala, un misionero a tiempo completo, allá donde yo estoy, allá donde esté. ¿Vale? No tenemos que ser todos como Pedro con un ministerio así, porque entonces esta predicación no sirve para ninguno de nosotros. Porque el ministerio de Pablo, ¿quién lo tiene? Y vuestros pastores que llevan aquí más años que la tos, iba a decir, ¿no? Que llevan aquí toda la vida. El ministerio de Pedro o el de Pablo, los discípulos, eso se nos escapa a nosotros de las manos. Entonces esta prédica no se podría aplicar a nosotros, pero lo aterrizamos de esta manera. Se extendió entonces entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo a Pedro que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Lo aclara todo, lo escribe, porque nosotros somos mucho de suponer. Entonces, claro, simplemente por ese comentario, luego se corrió la voz de que Juan no iba a morir nunca. No, yo no he dicho eso. O sea, en la Biblia me encanta porque no hay teléfonos cacharrados. Hay algunos capítulos que se extienden demasiado porque lo repiten todo tal cual, letra por letra, sobre todo en el Antiguo Testamento. Y me vino palabra del Señor y escribe, ¿Y qué te dijo? Pues me dijo que vaya a encontrar esposa para mi maestro y me dijo que aquella doncella que venga a sacar al agua, entonces ella es... Y le vuelve a explicar todo tal cual. No hay teléfonos cacharrados. Me encanta. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Está cerrando ya la epístola, el Evangelio Juan, y que las ha escrito. Sabemos que su testimonio es verdadero. Y Jesús hizo también otras muchas cosas, tantas que si intentara ponerlas por escrito una por una, pienso que ni en el mundo entero cabrían los libros que se habrían de componer. Y con esto cierra el Evangelio de Juan. Amén. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a orar. Amado Dios, gracias. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias por prepararnos, Dios. Gracias por prepararnos una barbacoa, Señor, delante de nosotros. Gracias por prepararnos un banquete delante de nosotros, en presencia de nuestros angustiadores, Dios. Gracias, Señor, todo aquello que haya venido del enemigo, Señor, para tratar de desanimar a tu iglesia, para tratar de desanimarnos, para tratar de hacernos pensar que es demasiado tarde para nosotros. Señor, córtalo en el nombre de Jesús de raíz. Recuérdanos esta palabra que estamos escuchando hoy, cuando venga el desánimo, Señor, cuando venga el recuerdo de las veces que te hemos negado, Señor. Tú nos recuerdas en esta mañana, Sigues contando con nosotros. Señor Jesús, te amamos. Tú sabes con cuánta profundidad es nuestro amor. Tú sabes si estamos ya pasando del fileo al ágape. Tú lo sabes, pero estamos en camino, Dios. Tú sabes cuánto hay de ágape y cuánto hay de fileo. Hay días que prevalece el fileo, otros días que parece que estamos más finos, más entonados, más en el espíritu y parece que es amor 100% ágape. Señor, pero tú estás con nosotros y tú nos conoces. Y sea cual sea la clase de amor que tenemos hacia ti, lo cierto es que te amamos, que te queremos, que creemos en ti, que confiamos en ti.
Este mismo Pedro, que había negado a Jesús 3 veces, luego escribió él una epístola propia. Y está escribiendo a sus propios discípulos. Y les dice: vosotros que lo amáis sin haberlo visto y que creéis en él aunque ahora no lo veáis. Dios restauró a Pedro y le dio la gracia también de escribir su propia epístola. Y él mismo, que recibió primeramente la pregunta de Jesús: ¿me amas, Pedro? Él ahora estaba exhortando a sus hermanos: vosotros que lo amáis, que lo amáis, que lo amáis sin haberle visto. Dios, te amamos. Te amamos, Jesús. Te amamos, Cristo. Señor, queremos hacer como Pedro y no como Judas. El Espíritu Santo escudriña los corazones y sabe si hay alguna persona aquí en este lugar, o quizá alguna persona que en algún momento, a lo mejor a través de la web de la iglesia, escuche el mensaje y necesita escuchar estas palabras. Si te está atormentando la vez que negaste a Jesús, tienes 2 opciones: hacer como Judas y dejar que el remordimiento te carcoma, y en lugar de ir a Jesús, ir a la muerte, ir a la soga y perder. O puedes hacer como Pedro, ceñirte la ropa, salir corriendo donde Jesús y dejar que te restaure. El arrepentimiento nos lleva a Cristo, nos lleva al perdón, nos lleva a la restauración. La culpa por sí sola solamente nos lleva al remordimiento, a alejarnos del Señor, y nos lleva a la muerte. Amado Dios, gracias, gracias, gracias por amarnos, y gracias por tomarte el tiempo de restaurar y de confirmar cada vez que te hemos negado. Ayúdanos a partir de hoy, Dios, con la ayuda de tu Espíritu Santo, a ser totalmente honestos contigo, totalmente sinceros, y a decirte: Señor, tú lo sabes todo. Quiero amarte más, quiero amarte mejor. Ayúdame, Dios, ayúdame. Y te seguimos, Jesús. Aunque no nos puedas prometer una muerte digna, te seguiremos. Aunque el futuro sea incierto, en esta mañana tomamos la determinación de seguirte, Jesús. Porque no te seguimos solamente por los milagros que puedes hacer, te seguimos porque eres quien eres. Eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en el cual tenemos una herencia incorruptible en los cielos. Y ayúdanos, Señor, a no compararnos. Ayúdanos a no tenernos envidia los unos de los otros. Ayúdanos a dejarte a ti, Señor, la justicia. Que seas tú, Dios, tratando a cada uno según su momento, su proceso en el camino. Y a ver nuestro propio corazón. Oh Jesús, oh Jesús, oh Jesús, oh Dios mío, oh Dios. Oh Jesús, tú cuentas con nosotros, Dios. Tú cuentas con nosotros, Dios. Tú cuentas con nosotros, Dios. Aleluya. Aleluya. Alguno quizá está pensando: pero es que tú no sabes lo que yo he hecho, tú no sabes lo que yo hice. Y Jesús en esta mañana dice: lo sé perfectamente, y por eso te estoy amando.
No hay pecado tan grande que yo no pueda perdonar, dice Jesús. No hay negación tan horrible que yo no esté dispuesto a pasar por alto y a comisionarte de nuevo. Lo único que pide Jesús es que vayamos a Él. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, tú no despreciarás. Hay esperanza para ti. Hay esperanza para nosotros. La hubo para Pedro, la hay para nosotros. Aleluya. Aleluya. ¿Me agapeas? Tú lo sabes todo, Jesús. Tú sabes que te fileo. Amén.